sabía que estaba presenciando un desastre corporativo a cámara lenta cuando Javier, el nuevo director de marketing con dientes tan blancos que podrían señalar barcos, echó un vistazo a mi informe trimestral de perspectivas, olisqueó y dijo: «Esto es paja de PowerPoint. No es que esté mal, ni necesite contexto. Simplemente paja». Como si 20 años de descifrar la adecuación del producto al mercado, la volatilidad de la cadena de suministro y el modelado de tendencias fueran equivalentes a una de esas tontas presentaciones de Vive, ríe, ama que su esposa probablemente pincha en la nevera. Lo dijo delante de todo el equipo. El equipo de analítica, mi equipo, gente que se había saltado vacaciones para que esa presentación sobre CryoonTech estuviera impecable. Javier entró paseándose en su camisa demasiado apretada, rezumando la confianza de alguien que una vez fue el más probable a disrumpir en algún chat de MBA y nunca lo superó. «No se preocupen», dijo, dándome una palmada en la espalda como si me conociera. «Yo dirijo la presentación de CryoonTech. Esto necesita visión». Él no sabía que CryoonTech era la joya de la corona de nuestra firma, un gigante de 30 millones de euros con tentáculos en la adquisición de IA, seguridad de hardware y suficientes trámites legales para estrangular a un bufete de abogados. No lo sabía porque nunca preguntó. Además, rapidito, si eres uno del 97% que está escuchando esto y aún no te has suscrito, arréglalo. Ayuda a nuestro equipo a seguir contando estas historias y, sinceramente, hace que ver cómo los egos corporativos implosionan se sienta un poco más valioso. En fin, volvamos a la implosión. Asentí profesionalmente. Dije: «Por supuesto. Apoyaré en todo lo que pueda», y lo decía en serio, porque eso es lo que haces cuando alguien tiene los fósforos sobre el montón de gasolina y lo llama innovación. Te quedas mirando. Ese informe que Javier despreció fue el resultado de 6 semanas de colaboración interfuncional, modelado de datos de Ashwin en Bangalore, superposición de tendencias de Stella en Chicago, profundización en el comportamiento del cliente extraída de nuestro pipeline de ML más reciente. Y yo lo destilé en una historia porque de eso se trata la estrategia. No vomitas datos esperando impresionar, los tejes en significado. Pero para Javier, estaba abarrotado de advertencias y era demasiado granular. Quería flechas grandes, palabras de moda y confianza falsa. Sus palabras, no las mías: «Si parecemos decididos, nos seguirán». Salió pavoneándose de esa sala con el USB del informe en el bolsillo, y todo mi equipo de analítica mirándome como si me hubieran humillado en una reunión del consejo. Más tarde ese día, recibí la invitación al calendario para la presentación de CryoonTech. Mi rol: solo soporte visual. Traducción: haz las diapositivas bonitas y no hables a menos que te lo pidan. Eso dolió. No por el descenso. Llevo demasiado tiempo en este juego para dejar que algunas cosas me afecten, sino porque CryoonTech no era solo un contrato, era mi cuenta. La había guiado desde su primer y torpe proyecto piloto hasta convertirse en nuestra fuente de ingresos más fiable. Había comido sándwiches de atún de aeropuerto por CryoonTech. Había acompañado a un BP a través de una pesadilla del GDPR a las 3 a.m. un domingo. Javier no sabía eso. A Javier no le importaba. Lo escuché más tarde esa noche bromeando con uno de los nuevos empleados cerca de la máquina de café. A veces la vieja guardia tiene que ser puesta de patitas en la calle. Abre espacio para la innovación real. No lloré. No me enfurecí. Abrí el cajón inferior de mi archivador, saqué un cuaderno con tapa de cuero agrietada y pasé a una página que no había tocado en años. La pestaña decía Miranda CC. Lo que Javier no se dio cuenta, lo que no podía haber sabido, era que la directora de tecnología de CryoonTech, a la que estaba tan emocionado de impresionar, era Miranda Chen. Y Miranda era la razón por la que tenía una carrera. Fue la primera persona en enseñarme que saber algo no era suficiente, tenías que comunicarlo, hacerlo aterrizar. Lo llamaba traducción estratégica. Y si olía a tonterías, lo paraba más rápido que una alarma de incendio en una sala de servidores. Así que saqué mi teléfono, escribí una frase. Aviso: no se me permitió revisar el informe. Esperen paja. Me quedé mirándolo. Breve. Ambiguo lo suficiente para mantener la negación plausible. Honesto lo suficiente para significar todo. Luego, envié y esperé. El correo llegó a las 8:07 a.m. de la mañana siguiente. Asunto: roles de presentación al cliente finalizados. CryoonTech 4. Javier había copiado a todo el equipo ejecutivo porque, por supuesto, lo hizo. Su mensaje era lo suficientemente dulce como para pudrir los dientes. Esperando con ansias una presentación potente mañana. Para una claridad óptima, seré el único orador. Ella asistirá en las transiciones de diapositivas y continuidad del diseño. Por favor, dirijan todas las ediciones de diapositivas a ella antes del final del día. Continuidad del diseño, como si fuera una maldita becaria de Canva. No respondí, solo miré la pantalla mientras mi bandeja de entrada se llenaba de pings bien intencionados. Lo siento, esto apesta. ¿Estás bien? Es un payaso. Bien. No, yo era quirúrgica. Tranquila como un manómetro a punto de explotar.
A la hora de comer, me senté en la sala de descanso, forzándome a tragar un wrap de pollo que sabía a cartón mojado en arrepentimiento. Al otro lado de la sala, Javier se reía de algo, probablemente de sí mismo. Paseaba como un orador motivacional con un micrófono invisible. Escuché fragmentos: hay que recortar lo superfluo, ojos modernos. Demasiados cocineros en la cocina de datos. Entonces lo capté, claro como la lágrima en mi dignidad. A veces la vieja guardia tiene que ser puesta de patitas en la calle. La becaria a su lado se rió demasiado fuerte. Javier le dio una palmada en el hombro como un hermano de fraternidad. Dobló mi wrap y lo tiré a la basura y salí. No dije una palabra. En mi oficina, cerré la puerta y bajé las persianas, me senté, respiré. Luego abrí el cajón inferior derecho. El que tiene los verdaderos tesoros. No papeleo de recursos humanos o merchandising promocional, sino las cosas que guardas cuando sabes que las necesitarás. Saqué el cuaderno de cuero. Bordes curvados, olía a tiempo y tinta. Ligeramente dañado por el agua de aquella inundación del centro de datos de Denver en 2014. La etiqueta dorada en relieve dice simplemente Miranda C. Dentro, páginas de notas escritas a mano de la época en que la estrategia todavía ocurría en salas de conferencias con pizarras blancas en lugar de hilos de Slack y aprobaciones con emojis, diagramas, gráficos del ecosistema del mercado. El plan de despliegue piloto original de CrionTech de 2011. Notas con su letra. No vendas. Enseña. La confianza está bien, pero gánatela con claridad. Pasé a una nota adhesiva que había guardado. Eres mejor en esto de lo que crees. Un día estarás dirigiendo la sala. Y ni siquiera se darán cuenta hasta que el contrato ya esté firmado. No lloré, casi lo hice. Pero en cambio, saqué un bolígrafo y añadí una nueva nota debajo de la suya. Todavía no se dan cuenta. Pasé el resto del día haciendo lo que mejor sé, arreglando los desastres de otros. Javier había cargado la presentación de CrionTech con tantas tonterías que tuve que reconstruir la base desde cero. Una diapositiva literalmente decía: los datos son el nuevo petróleo, como si estuviéramos en 2009. Otra incluía un gráfico de embudo etiquetado como zona de obsesión del cliente. Tuve que resistir el impulso de añadir una nota a pie de página, también el nombre de mi podcast de crímenes reales. Pero hice mi trabajo en silencio, a fondo, porque cuando todo se quemara, y sabía que lo haría, quería que mis huellas no estuvieran cerca de las cenizas. Esa noche, recibí un mensaje de equipo de Javier. Hola, acabo de revisar la presentación final. Buen pulido. Recuerda dejarme la vista de presentador mañana. No quiero tropezar con las transiciones, respondí con un emoji de pulgar hacia arriba. Nada más. Que piense que le estoy lamiendo las botas. Que crea que me han castrado, porque si Javier supiera algo de Miranda Chen, lo habría sabido. Ella no sufría, y mañana, él traería un tirachinas de PowerPoint a una reunión de estrategia nuclear con mi mentora. Que Dios lo ayude. La primera vez que conocí a Miranda Chen, tenía 23 años, recién salida de la universidad, y lo suficientemente tonta como para pensar que las tablas dinámicas eran un rasgo de personalidad. Ella ya era una leyenda para entonces, directora de tecnología de una empresa Fortune 100 conocida por despedir a proveedores a mitad de llamadas si intentaban explicarme la latencia. Yo era la nueva analista en un proyecto interfuncional de pesadilla con un nombre como Sinergias del Próximo Horizonte, que en lenguaje corporativo significa no sabemos qué es esto, pero alguien ya se lo dijo al consejo. Todos tenían demasiado miedo de presentar nuestro prototipo defectuoso. Así que me empujaron delante de ella porque sonreía mucho. Me tropecé, tartamudeé, casi dije penetración de ancho de banda cuando quería decir cuello de botella de red. Entonces, a mitad de frase, Miranda levantó la mano. Alto, pensé que eso era todo. Carrera terminada. De vuelta a vivir con mi hermana y su iguana mascota. Pero se inclinó y dijo: hablas como un libro blanco. ¿Qué quieres decir realmente? Parpadeé. Quiero decir, si no arreglamos el problema de sincronización, se caerá cuando se conecten más de 10 clientes a la vez. Bien, dijo. Entonces dilo. Tomó el control de la pizarra y me hizo hablar mientras ella dibujaba. Cajas, flechas, ciclos. Ella narraba de vuelta lo que yo estaba tratando de decir. Fue la primera vez que entendí que ser inteligente no era suficiente. Tenías que traducir, hacerlo aterrizar. Ese día, me dio su número directo: la próxima vez que te obliguen a hacer el trabajo de otra persona mal, llámame. Y lo hice, a menudo, durante la década siguiente. Ella se convirtió en mi brújula. Nunca me dio abrazos, nunca me dijo lo estás haciendo genial, cariño. Pero confiaba en mí, me daba trabajo real. Me dejaba asistir a revisiones de contratos y observar cómo desarmaba a ejecutivos engreídos con una sola pregunta: ¿qué problema estamos resolviendo exactamente? Una vez pasamos 6 horas seguidas en el suelo de un hotel en Atlanta rehaciendo una integración de la cadena de suministro para un cliente gubernamental. Ella pidió patatas fritas, no ensalada, maldecía como una pirata cuando los datos se rompían. Y cuando me ascendieron a analista principal,
Me envió un solo correo: mantén tus cuchillos afilados. Todavía no han terminado de probarte. Todavía tengo ese correo. De vuelta al presente, mirando la feria de atracciones del informe de Javier. Pensé en esa noche en Atlanta. Miranda dibujando cajas mientras picaba patatas fritas con ketchup. Yo dándome cuenta de que la estrategia no se trataba de ostentación. Se trataba de precisión y nervios, así que abrí mi teléfono. Sin sobrepensar, solo memoria muscular. Escribí: preparaos para la paja. No se me permitió revisar el informe. Enviado. Pasaron 3 minutos. Luego, sonó una respuesta: notado. Eso fue todo. Sin emojis, sin puntuación. Pero podía oír su voz en esa palabra, plana, ilegible y cargada como un proyectil recamará silenciosamente en un revólver de sala de juntas. Exhalé. Los engranajes estaban girando, y ya no estaba enfadada, estaba lista. Que Javier se lance a la batalla con su brillante armadura de LinkedIn, que presida con sus sinergias del estado futuro y su diapositiva los datos son destino. Miranda olería la tontería antes de que hiciera clic en el segundo punto. Y cuando lo hiciera, miraría alrededor de esa sala de juntas, directamente a través del humo, y recordaría quien me enseñó a ver a través de él también. La sala estaba más fría de lo habitual. Las salas de juntas siempre lo están. Pero esta se sentía quirúrgica. La sede de Criontech era todo acero pulido y silencio escandinavo. El tipo de lugar donde incluso el aire parece estar bajo un NDA. A Javier le encantaba. Entró 10 minutos antes, mostrando sus carillas y estrechando manos como un presentador de concurso de televisión de segunda categoría. Miranda, dijo radiante, apretando su mano con ambas suyas como si fuera la madre de su compañero de piso de la universidad. Estoy encantado de estar aquí. Grandes ideas hoy. No puedo esperar a disrumpir juntos. Miranda simplemente lo miró. Por favor, tome asiento. Me senté al otro extremo de la mesa. Portátil abierto, dedo sobre el clicker. Rol de apoyo, continuidad del diseño. Mi trabajo era pulsar la tecla de flecha cada vez que Javier daba una indicación. Bien, comenzó, aplaudiendo una vez. Hablemos de visión. Diapositiva 1, un triángulo degradado etiquetado pila de innovación 2, la bebé de Javier. Ni una sola métrica. Solo verbos en círculos. Acelerar, optimizar, transformar. Diapositiva 2, una línea de tiempo que de alguna manera mostraba los ingresos triplicándose sin explicar cómo. Diapositiva 3, imágenes de archivo de manos diversas estrechándose frente a gráficos flotantes. Levanté la vista. La expresión de Miranda no había cambiado. Aún vacía, aún controlada, aún observando, Javier lanzó un monólogo sobre vectores de disrupción horizontal y lealtad de ancho de banda de próxima generación. Era como ver a alguien intentar ganar un concurso de ortografía con palabras inventadas. El director financiero de Criontech garabateó algo. Probablemente me mataría. Luego se volvió audaz. Creemos que su capa de análisis actual está infrautilizada. Nuestras estimaciones internas proyectan un ROI de 4x una vez que inyectemos nuestros protocolos de sinergia propietarios. Casi me disloqué una costilla aguantándome la risita. Miranda se ajustó las gafas. Sus proyecciones se basan en qué conjunto de datos. Javier sonrió. Bueno, construimos un modelo extrapolativo utilizando una combinación de puntos de referencia sectoriales e índices de sentimiento como proxies. Ese fue el momento. Ese fue cuando lo vi. Un destello, la más leve vuelta de la comisura de los labios de Miranda, como alguien que acaba de pillar a un niño intentando esconder un jarrón roto detrás de su espalda, asintió. Continúe. Y él lo hizo. Oh, sí. Llegó a la diapositiva 19. Los 5 pilares de la sinergia de socios. Javier sudaba. Su labio superior brillaba como un jamón glaseado bajo la iluminación de estudio. La sala se había vuelto silenciosa de esa manera peligrosa, la forma en que lo hace una sala de tribunal cuando el testigo de repente empieza a contradecirse. Hice clic en la siguiente diapositiva, el corazón como un metrónomo en mi garganta, y entonces mi portátil sonó. Un mensaje privado de Miranda. Es un ignorante. Retirando el contrato de $30 millones. ¿Estás libre para almorzar mañana? Me quedé mirándolo. Por un segundo, olvidé cómo respirar. Luego miré hacia arriba. Rostro neutral, manos neutrales, latido neutral, o lo suficientemente cerca. Javier seguía hablando. Algo sobre zonas de fricción de clientes agregadas. Miré a través de la mesa a Miranda. Ya ni siquiera lo miraba a él. Me miraba a mí. Pulsé la tecla de flecha. Siguiente diapositiva. Javier no se dio cuenta. Estaba demasiado metido en su propia sopa de palabras, nadando entre tonterías como si fuera genialidad. ¿Y yo? Yo me senté en mi pequeño rincón de la sala de juntas, silenciosa y quieta mientras la vindicación florecía lenta y cálida como un amanecer detrás de mis costillas. Almuerzo mañana. Oh, estaba libre.
Javier entró a toda prisa en el ascensor como si acabara de asegurar una adquisición de $1.000 millones en lugar de torpedear una asociación de larga data. Lo clavamos, declaró a nadie en particular, dándole una palmada a la pared de metal cepillado como si le debiera un choque de manos. Miranda conectó totalmente con nuestra visión. ¿Viste cómo asintió en la diapositiva del ROI? Centro exacto de la diana. Eso es claridad. Me miró, con los ojos brillando de victoria sudorosa. ¿Y tú? Sólido trabajo de clicker. Muy fluido. Buen ritmo. Le di una pequeña sonrisa. Gracias. Eso fue todo. En realidad no, por supuesto. En mi cabeza, estaba construyendo un pastel de 3 pisos hecho de cada estupidez que acababa de decir. Listo para servirlo frío a quien preguntara cómo fue realmente la reunión. Pero externamente, pizarra en blanco, silenciosa como la nieve. Pasamos por la planta ejecutiva. Vio su reflejo en los paneles pulidos, se ajustó el cuello, sonrió como un quarterback después de un pase de touchdown. Pongamos esto en modo post-pitch, dijo. Will Loop y Bran harán que Legal acelere los nuevos términos. Gran victoria, amigo mío. Gran victoria. Asentí. Claro. Mientras las puertas se abrían, me separé hacia mi oficina. Él siguió caminando, ya al teléfono. Oye, tenemos luz verde. Es hora de escalar esto. Cerré la puerta, me senté, exhalé. 50 minutos después, recibí un correo reenviado de mi amigo en adquisiciones de Criontech. Asunto, revisión de estrategia interna de emergencia 14. Invitación al calendario de Miranda adjunta. Solo altos cargos. Sonreí, solo una mueca. El tipo de sonrisa que te permites cuando el cuchillo aún no ha aterrizado, pero el destello hace que todos giren la cabeza. Sin mensaje, sin respuesta necesaria. Este era el momento después de apretar el gatillo, antes de que resuene el disparo. El aire quieto, la sangre aún no derramada. Cerré el cuaderno etiquetado Miranda C y lo volví a meter en el cajón. Las próximas 48 horas serían quirúrgicas. Miranda no era una bola de demolición. Era un misil guiado de precisión. No irrumpiría, no tiraría mesas y anunciaría una ruptura como alguna reina del drama de LinkedIn. No, reuniría sus datos, llamaría a su gente, ejecutaría los modelos de nuevo y construiría un caso perfecto contra nosotros. A prueba de balas, racional, inevitable, y lo mejor de todo, Javier no lo vería venir. Todavía estaría eufórico con su propia presentación, llamándolo un slam dunk en Slack, republicando sus propias diapositivas en LinkedIn con subtítulos como Cuando la estrategia se encuentra con la sinergia, prende fuego y hashtags. Nadie lo respeta. Pasé la tarde escribiendo documentación, puliendo mis métricas del trimestre y exportando la versión limpia de nuestro modelo predictivo de engagement, el que Javier insistió que era demasiado complicado de explicar. Cuando me fui, el edificio estaba tenue y zumbando. Javier seguía en su oficina riendo en sus AirPods, paseando como un hombre esperando que alguien le dijera lo brillante que es. Se despertaría mañana pensando que era un rey. Entraría a esa revisión de estrategia como si fuera una coronación. ¿Y Miranda? Ella estaría afilando su cuchilla. El restaurante era del tipo donde los camareros llevaban trajes mejor cortados que la mayoría de los directores financieros, y el pan venía con su propia biografía. Gas suave sonaba en algún lugar detrás de una pared de vegetación. Todo olía a aceite de limón, ambición y NDAs recién firmados. Miranda ya estaba allí, sentada en un reservado soleado junto a la ventana, haciendo girar una copa de algo francés y caro. No saludó, no sonrió. Simplemente inclinó la barbilla ligeramente, el equivalente Miranda de un abrazo de oso. Me senté en el asiento frente a ella y apenas me quité el abrigo cuando dijo, «Estás desperdiciada donde estás». «Buenas tardes también», respondí, sonriendo. Bebió su vino. Realmente dijo protocolos en voz alta, como si pensara que eso es algo. ¿Sabes qué oí durante esa presentación? ¿Qué? Nada. Ese era el problema. Dejó la copa. Oí nada. Ni estrategia, ni conciencia, ni respeto por la inteligencia del cliente. Era como si me vendieran una nueva religión por un hombre que no creía en dioses. Vino el camarero. Ella pidió filete. Poco hecho. Seguí su ejemplo. Sacó una elegante carpeta negra y la puso plana entre nosotras. Vamos a reconstruir, dijo, de arriba abajo. Nuestra arquitectura digital está hinchada. Nuestros mapas de ruta son borrosos. Necesito a alguien que pueda traducir la complejidad en claridad y que sepa dónde están enterrados los cuerpos. Abrí la carpeta. Dentro, un organigrama, un cronograma de implementación y un contrato. Tenía mi nombre. Triplicaba mi salario actual. Título ejecutivo, reporte directo a Miranda. Sin discurso de venta, sin súplicas, solo precisión. Parpadeé. ¿Ya has escrito el contrato? Asintió. Asumí que dirías que sí. Y si no lo hubiera hecho, estaría cuestionando tu inteligencia. Me reí. Jeje, genuinamente. Dios, extrañaba eso. No solo la agudeza, sino el respeto.
La forma en que trataba el conocimiento como moneda en lugar de decoración. Cerré la carpeta. Esto es grande. Se recostó. Más grande si no vienes sola. Eso me detuvo. Levanté una ceja. He visto el resultado de tu equipo, dijo. Y he visto lo que Javier hizo con él. Los buenos te seguirán. ¿Tú los entrenaste? ¿Los protegiste? Demonios, apuesto a que todavía les llevas snacks cuando trabajan hasta tarde. A veces son burritos, dije con cara de póker. Me gustan los burritos, dijo. Pero amo la lealtad. Quiero tu cerebro, pero también quiero tu fuerza gravitacional. Haz un poach a quien necesites. Solo manténlo en secreto. Tomé otro sorbo de vino. Lo hice girar una vez, como la había visto hacer. Dame una semana. Ella sonrió entonces. Una de verdad. Pequeña, mortal. No brindamos. No nos dimos la mano. Simplemente nos quedamos allí sentadas. Dos mujeres que habían sobrevivido a las trincheras corporativas, planeando silenciosamente un golpe de estado entre un filet mignon y ambición estructurada. Afuera, el sol proyectaba sombras duras a través del cristal. Adentro, comencé a escribir nombres en mi cabeza. Gente que merecía algo mejor. Gente que estaba cansada de que le dijeran que su fluidez en datos era demasiado granular. Gente que sabía cómo hacer que la complejidad cantara. Miranda sacó su teléfono, escribió algo y me lo deslizó. Era un mensaje de Slack que Javier había publicado hace no 30 minutos. Cliontech está en la palma de nuestra mano. Próxima parada, expansión Q1, bebé. Sinergiceta Afmed Dayin Life. Resoplé. No va a saber lo que le golpeó. No, dijo Miranda, recuperando su teléfono, pero lo sentirá, y para entonces, ya será irrelevante. Doblaba el contrato, lo metí en mi bolso y terminé mi vino. Sabía a apalancamiento. Presenté mi renuncia un miércoles por la mañana a las 7:12 a.m. Sin drama, sin despedidas emotivas, solo un correo electrónico sencillo con un asunto que decía, notificación formal de renuncia inmediata. El cuerpo tenía 6 frases. Les agradecí la oportunidad. Noté mi aprecio por el equipo. No enumeré ninguna razón. No ofrecí ninguna dirección de reenvío. No copié a Javier. Entré a la oficina 50 minutos después como si fuera un día cualquiera. Sonreí a la recepcionista, pasé mi tarjeta, dejé mi placa de identificación del portátil, un USB cuidadosamente etiquetado en el escritorio de recursos humanos. Mis archivos están limpios, dije. Todo está respaldado en SharePoint. Ella parpadeó. Oh. De acuerdo. Salí antes de que el resto del piso se llenara. Sin vaciar el escritorio, sin despedida de café, sin elegía corporativa en Slack con emojis y platitudes sobre próximos capítulos. Para el mediodía, era un fantasma. Esa noche, envié un mensaje de texto a 2 personas, Sasha y Elena. Sasha había estado conmigo desde los primeros días del piloto en Cliontech. Podía dominar un conjunto de datos como si le debiera dinero y tenía un don para hacer que los gráficos parecieran historias en lugar de castigos. Elena era más nueva, pero brillante, callada, precisa, el tipo de mente que encontraba patrones donde otros veían caos. El mensaje era simple. Estoy fuera. Cliontech y Play. Si quieres algo más limpio, más agudo y que valga tu tiempo, hablemos. Se requiere NDA. Para el viernes por la mañana, ambas habían presentado sus renuncias a recursos humanos. Sin solapamiento en la redacción, sin drama, solo 2 de los principales analistas de la firma desapareciendo en la bruma. Javier no se dio cuenta hasta que alguien del equipo de finanzas le envió un mensaje preguntando por qué al modelado de pronóstico Q4 le faltaban componentes críticos. Su respuesta, filtrada a mí por un amigo que todavía estaba dentro, fue puro Javier. Está todo bajo control. Estas transiciones ocurren. La previsión se reanudará en breve. Claro que sí. ¿Por quién? ¿El becario de verano que todavía pensaba que SQL era una prueba de alergia? No me regodeé. No externamente. No publiqué una cita críptica en LinkedIn ni reflexioné sobre mi viaje. No señalé nada, pero por dentro dejé que la satisfacción se asentara lenta y suavemente como el calor del bourbon. El tipo de triunfo que no baila, sino que espera. De vuelta en mi apartamento, tenía el contrato firmado y enviado a la oficina de Miranda al mediodía. El sobre de devolución ya estaba en mi escritorio con el sello de Cliontech. Salí a dar un paseo por el centro. Sin dirección particular, solo pasos largos y aire frío, y el suave zumbido de la máquina que pasé 20 años construyendo finalmente comenzando a colapsar bajo su propia arrogancia. En algún momento del día, Javier publicó una selfie en LinkedIn. Él en la oficina, mangas arremangadas, pizarra detrás de él llena de palabras de moda en rotulador rojo. Subtítulo, a veces, la mejor manera de predecir el futuro es crearlo. Impulsado por la Data Vision 2025. Los comentarios estaban llenos de los sospechosos habituales. Fuego, 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 habla para que suceda, rey. Me encanta el trabajo duro.
Guardé la publicación en mi teléfono, no porque necesitara pruebas, sino porque un día, cuando alguien me preguntara qué aspecto tenía la arrogancia, querría mostrarles esa quema controlada. Que la oficina permanezca en silencio. Que se acumulen las preguntas. Que se apresure a llenar agujeros que ni siquiera sabía que existían, porque la detonación ya había ocurrido. Él simplemente no había visto el humo todavía. Comenzó con un calendario nuclear. Cada ejecutivo de la firma recibió la misma invitación a las 8:03 a.m. en punto. Asunto: debriefing de terminación de contrato de CryoNtech de emergencia. Sin agenda, sin explicación, solo que todos debían estar en la sala de conferencias a las 9. Obligatorio. El director de marketing llegó 10 minutos tarde. Corbata apretada, labios fruncidos en esa sonrisa incómoda que la gente usa cuando piensa que puede salirse con la suya a través de un accidente automovilístico. Para entonces, la sala estaba helada. El CEO se sentó a la cabecera de la mesa, la mandíbula tan tensa que podía agrietarse. Legal estaba allí. Finanzas. Incluso HH, lo que solo ocurría cuando alguien estaba a punto de ser eviscerado con negación plausible. Javier se deslizó a su asiento. Bien. ¿Qué es? El CEO lo interrumpió con una sola hoja de papel. En ella, el aviso formal de terminación de CryoNtech, efectivo de inmediato. CryoNtech está finalizando todos los compromisos contractuales con su firma. Ya no creemos que su equipo se alinee con nuestra dirección estratégica. Cualquier colaboración futura está fuera de la mesa. No hubo agradecimiento, ni lamentablemente. Fue más limpio que una hoja de guillotina. Javier parpadeó. Esto debe ser un malentendido. Acabamos de tener una reunión fenomenal con ellos. La misma reunión donde presentaste el ROI de un modelo extrapolativo construido sobre índices de sentimiento y encuestas de LinkedIn, espetó el director financiero. Alguien en la mesa resopló. Los ojos de Javier se desviaron hacia la esquina. Seguí los números, comenzó. ¿Qué números?, gruñó el CEO. Hemos perdido 30 millones de euros. Esa cuenta representaba la mitad de nuestra proyección de crecimiento del Q1, ni siquiera pidieron renegociar. Nos cortaron como si fuéramos una estafa pesquera. Javier intentó hablar. Su voz se quebró. Deben haber malinterpretado. Tenía plena confianza en nuestra presentación. El CEO se volvió hacia el equipo legal. Se nos notificó antes de la terminación. No, dijo una mujer con la postura de un pelotón de fusilamiento. La carta vino directamente de la oficina de Miranda Chen. Sin margen para negociar. La sala volvió a quedar en silencio. Entonces el CEO dijo: «Tiene 5 minutos. Explique cómo sucedió esto». Javier miró su portátil como si pudiera susurrarle una respuesta. Clic. Carpetas abiertas. Más clics. Luego, un ping. Slack. Un nuevo mensaje de alguien que ya no trabajaba allí. Lee esto primero. Hizo clic. Era un PDF. Mi informe original. El que llamó paja de PowerPoint. Sellado con fecha. Anotado. Las proyecciones reales. Señales de riesgo. Vulnerabilidades contractuales. Giros estratégicos adaptados al mapa de ruta de CryoNtech. Tenía todo. También tenía sus iniciales en los comentarios de seguimiento, rechazando la mitad de las sugerencias. Una nota que dejó en la diapositiva 12, demasiado matizado, necesita más impacto. Y luego mi comentario final al final, procediendo con su versión según lo solicitado, adjuntando el original aquí para sus registros. Se quedó mirándolo durante 5 segundos completos antes de darse cuenta de que todos los ojos de la sala lo miraban leerlo. El CEO se levantó. Así que, déjeme entender bien, dijo lentamente. Ignoró a nuestro estratega principal. La eliminó de la presentación. Reescribió su material en cebo de LinkedIn. Y ahora hemos perdido a nuestro mayor cliente. Javier abrió la boca, la cerró, lo intentó de nuevo. Nada. No había defensa. Solo el zumbido del ventilador de un portátil, el susurro de alguien garabateando en una libreta legal. Finalmente, el CEO dijo: «Salga de la sala, pero abandone la sala». Javier se levantó, más pálido que el papel, sudando a través de la seda. Agarró su portátil, pero nadie lo miró. Y mientras se escabullía, espero, se preguntó cómo todo se desmoronó tan rápido. La verdad, no lo hizo. Se desmoronó lentamente. Comenzó en el momento en que desestimó lo que no entendía. Y cuando llegó la implosión, yo ni siquiera estaba allí para verla, porque la avalancha no necesita la montaña para verla caer. Nunca celebraron una fiesta de despedida. Ni un correo electrónico masivo. Ni una caída de cupcakes obligatoria de HH. Ni pasando a nuevas aventuras con fotos de grupo incómodas y falsa calidez. Un lunes por la mañana, el nombre de Javier desapareció del organigrama. Para el mediodía, alguien en finanzas filtró que había sido transicionado por desalineación estratégica.
Y así, sin más, el hombre que una vez se llamó a sí mismo el futuro de la marca se convirtió en un fantasma. El consejo nunca lo mencionó de nuevo. Ni una vez, ni siquiera en clave. Era como si el puesto de director de marketing siempre hubiera estado vacante. Pero Internet lo recordaba porque de alguna manera, y de verdad que no tengo ni idea de cómo, prometo solemnemente, su informe de presentación de Criontech se filtró en un blog de sátira B2B, uno que clasifica la jerga corporativa mala como estadísticas de béisbol. Las leyendas de las diapositivas fueron resaltadas en neón con comentarios como, protocolos de sinergia. ¿Esto es una presentación o la historia de origen de un villano de Marvel? Si las palabras de moda pudieran vomitar, este informe sería el resultado. En 48 horas, las acciones de la firma cayeron un 4%. No catastrófico, pero lo suficiente como para doler. Me enteré por la grapevine que el nuevo director de marketing interino es alguien de cumplimiento interno. ¡Que Dios lo bendiga! Legal todavía está trabajando para desenredar cualquier espagueti de no competencia que Javier dejó a su paso. Mientras tanto, estaba sentada en una sala de conferencias insonorizada en la sede de Criontech, con una pizarra detrás, un espresso en mano, viendo a un equipo de 20 estrategas discutir mi iniciativa hasta los KPIs que defendía capa y espada mientras Javier insistía en que simplificáramos la narrativa. Ahora, la estábamos implementando según mi cronograma con el respaldo total de Miranda. Al otro lado de la mesa, Sasha estaba esbozando una revisión de la canalización de datos y Elena estaba depurando un prototipo desde el lobby del hotel. Cada persona en esa sala quería estar allí, no porque fueran leales a mí, sino porque eran leales al trabajo. Aprobé el despliegue de la primera fase con una firma, y deslicé la carpeta sobre la mesa. Miranda se inclinó, tocó suavemente su taza de espresso contra la mía y murmuró, lo suficientemente alto para que solo yo la oyera, el mejor fluff en el que he invertido. No nos reímos. No necesitábamos hacerlo. Afuera, el sol se estaba poniendo. En algún lugar, de vuelta en mi antigua firma, la placa con el nombre de Javier probablemente estaba acumulando polvo en un cajón que HH. No sabía qué hacer con ella. Y yo estaba exactamente donde siempre debí estar. Callada, respetada, imperturbable. La guerra había terminado, y el único sonido que quedaba era la victoria empapada en silencio. Gracias por ver, guerreros de cubículo. Denle a ese botón de suscripción. A menos que seas mi antiguo jefe, entonces estás por tu cuenta. La venganza de la cafetera golpea.